Bueno, hoy estamos acá en Modonese, estamos juntos 5 personas que probablemente la mayoría, por lo menos, no se conocen entre sí. Así que hoy nos hemos sentado para hablar acerca de la crisis de los 30. Y antes de empezar a hablar acerca del tema de hoy, me encantaría que cada uno pueda decir 3 cosas a nivel personal y entre todos vamos a tratar de adivinar cuál es la verdad, ¿ok? Por ejemplo, voy a empezar yo. Voy a decir, mi nombre es Manuel o Pablo Manuel. He sido médico durante 5 años, ejercí. Estudié psicología y también he sido candidato político. ¿Cuál es la verdad de las 3 cosas que dije? O sea, dijiste varias mentiras y una es verdad. Una es verdad. Supongo que sea psicólogo. Ya, ok. Ustedes primero, yo sí sé la verdad. La político no ha sido candidato a político. Tienes que decir la que es verdad. La que son 2 mentiras. Sí, son 2 mentiras y una verdad. Que un tiempo ejercí como médico, estudié psicología y fui político. ¿Cuál es la verdad? La verdad, que estudié psicología, fíjense. Ya. ¿Tú, Martín? ¿La verdad o la mentira? La verdad. La verdad. Vayan pensando todas las 3 cosas que van a decir. ¿Que eres psicólogo? ¿Ya? Sí, obviamente psicólogo. Ok. Manuel, 27 años y estudié psicología. Ok, ¿quién quiere seguir? Ya, mi nombre es Daniel. Se los voy a hacer caso. Soy actor. Soy escritor y soy historiador del arte. Sí. Yo creo que es historiador del arte. Ya, yo. Me llamo Paulo. He hecho teatro en varias universidades. O sea, bueno, específicamente en el Garcilaso, pero nos presentamos en varias universidades. He estudiado logística y soy nadador. Hay una carrera. Una carrera de logística. Sí, lo vi. Lo de la actuación o el teatro. No, logística. Se trata de mentir. No, tienes que saber una que es verdad. Sí. Supongo que por Debe ser la que... No, tú no sos logística. Sí, no. Yo soy especializado en esto. Ok, no sé. Hiciste teatro en varias lugares. Sí, esa es la verdad. ¿Ah, sí? Lo tenía. O sea, no soy administrador, trabajo en logística, pero empíricamente. Pero, Sí, mira tú. Eres más actor entonces. no, bueno, teatro, de chiquillo. Bueno, ok, te toca. Qué bien. Ok, trato de mentir en general, ¿no? Y una sola cosa en el, solo una verdad. A ver, primero mi nombre es Martín, tengo 33 años. Nos estábamos presentando un poco. Estudié psicología, he sido profesor de matemática y me gustan mucho los deportes. He jugado fútbol en alguna división, algún par de ellos. Eso es mentira de todas maneras. Es mentira. No siento, no sé mentir. Bueno, una es verdad. Matemática. Y latino. Sí, te caramba. No soy vergüenza, pero sí. Ok, José. Yo, bueno, he vivido durante 5 años en Argentina. Soy diseñador gráfico y pues hablo más de 4 idiomas. No, eres diseñador gráfico. Si te enseñé, imagínate. Te vendieron una. ¿Por qué empezamos mintiendo sobre nosotros? Es un poco complicado. Bueno, soy alguna de psicología. Si me hemos seguido, Ahorita 5 años en Venezuela, no Argentina. No, vale, para ustedes, y puede empezar a hablar quien guste, ¿ustedes creen que realmente existe la crisis de los 30 y por qué el sí o el no? Yo pienso que existe, pero supongo que no para todos. O sea, no todos pasamos el mismo proceso, ¿no? De que existe, debe existir. Justo lo comentaba acá los chicos antes de empezar esta grabación.
yo en lo personal no siento que he pasado por una crisis, o sea, así, existencial al pasar en esta etapa, ¿no? De pasar a los 30. Claro, uno se hace preguntas de ya llego a esta edad y ¿qué voy a hacer, no? Ya me tengo que establecer en algo, por ejemplo, antes de los 30 yo no pensaba, yo trabajo para una empresa, pero no pensaba, ahora estoy pensando en, ¿ahora qué hago yo? O sea, quiero independizarme, tener algo personal. Y ese tipo de preguntas que a los 20 no me hacía. Y ahora en los 30 ya me las planteo totalmente, ¿no? Adquirir un departamento, casarme, o sea, cosas así, ¿no? Pero no sé si tomarlo como crisis o simplemente preguntas que uno hace porque ya se que es una etapa diferente, ¿no? ¿Qué piensas? Yo creo que sí existe el tema el concepto de la crisis de los 30, pero todo depende de la persona, depende del contexto de la persona, porque igual como mismo se habla de la crisis de los 30, también se habla de la crisis de los 20, se habla de la crisis de los 40, se habla de la crisis de los 50, que en los 30 sí es como, siento yo que es la crisis más marcada que puede tener el ser humano, porque vivimos en una sociedad donde se ha creado un constructo de que ya antes de los 35 debemos tener una serie de parámetros de vida que debemos cumplir. Entonces yo siento de que desde que nacemos ya nos están diciendo antes de los 35 tienes que lograr esto, tienes que lograr lo otro. Entonces ya en nuestro subconsciente está de que tengo 25 años, me faltan 10 años para tener mi departamento, para tener un carro, para tener una familia, para tener esto, para tener lo otro. O sea, cuando se acercan tienes 29, el próximo año cumplo 30, entras en depresión, te haces un montón de preguntas, te cuestionas un montón de cosas sobre la vida. Entonces yo creo que es más un constructo de la sociedad hacia el ser humano, que ya eso viene de generación en generación, se viene incluso hasta del sufrimiento de la humanidad, el tema de la crisis de los 30, ¿no? Entonces, pero sí, cada quien siento que lo lleva de una manera diferente, como bien Paulo mencionaba, él dice que yo, por ejemplo, no siento que le haya pasado. Si tengo 34 y siento que si en algún momento algunos de esos parámetros pasaron por mí, tal vez no me di ni cuenta. Entonces estábamos conversando que yo siento de que la pandemia, los 2 años de pandemia creo que fue un momento bastante perjudicial para casi toda la población. Entonces siento que ahí sí nos cuestionamos muchas cosas, pero siento que fue enlazado con la pandemia. No fue específicamente la crisis de los 30, sino que fue algo como que en paralelo con un contexto de 2 años que todo el mundo fue un poco complejo. Entonces sí creo que sí existe, pero es más una construcción. Es una construcción social que yo siento que ese estigma se debe romper un poco, porque yo puedo no tener la crisis de los 30 y puedo cuestionarme un montón de cosas cuando llegan los 39, cuando llegan los 40 o cuando llegan los 45, por ejemplo. Entonces yo creo que es más una construcción social que obviamente me imagino que desde el campo de la psicología se encarga un poco más de eso. Entonces, y me parece súper bien el tema de conversar sobre eso, ¿no? Porque igual nosotros tal vez no experimentamos eso, pero un montón de personas sí se pueden cuestionar sobre eso. O quizás sí lo experimentan, pero ni siquiera se han dado cuenta y aún aterrizado de que, a ver, ¿por qué de repente estoy pensando en que no tengo una relación estable y ya voy a tener 30 o tengo 32, por ejemplo? O ¿por qué no de repente no tengo un departamento? O no ha terminado de estudiar, o sea, tantas de repente metas o micrometas que quieres y no las has podido lograr. Yo me he hecho esa pregunta un montón de veces, es decir, siento de que cuando uno ya está en los 30 y tantos, 30, 29, 30, se empieza a cuestionar como que, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué las relaciones no me duran? ¿O por qué no tengo una estabilidad tal vez económica y la economía como sube y baja? Sí, yo me he cuestionado en el sentido de que quiero comprar un departamento cuando hay otras prioridades, y comprar un departamento en realidad no, tampoco es que vas y ahí te compras el departamento. Pero por ejemplo, si veo amistades que tienen 28, que tienen 29, que se compran departamentos, obviamente me alegro por ello, pues son mis amigos, pero igual me cuestiono si mi amigo de 29 pudo, ¿por qué yo todavía no puedo comprar un departamento? Entonces puede ser que esas preguntas que uno mismo se hace sea parte de la crisis, pero es que siento, no sé si les pasa a ustedes igual, que cuando uno escucha o lee la palabra crisis, la asociamos a algo caótico. Y yo siento que la crisis no tiene que ser algo caótico, porque la crisis puede ser algo interno, donde tú puedes estar tranquilo sentado en tu sala, en la sala de tu casa, pensando y reflexionando. Pero la palabra crisis ya la asociamos como que algo de me corto las venas, o empecé a llorar, o empecé a gritar, un mes deprimido. Eso, siento yo que a eso lo asociamos a la crisis. Por eso
Pero sí, yo siento que todos hemos pasado por ese pensamiento, pero asociarlo a crisis, yo no he sentido ese momento de depresión, de me quiero morir porque no tengo un departamento. No, al final la vida continúa, todo fluye. Entonces, creo, es mi opinión. No sé qué piensan ustedes, chicos. En tu caso, Paulo, tú ya vas a casarte, de hecho, el próximo año. Me imagino que se van a mudar en algún momento a alguna casa y tal. ¿Tú crees que si tu situación y tu circunstancia no fuese como la actual en esta edad, estarías igual de tranquilo? ¿O crees que sí te estarías cuestionando muchas cosas? No sabría, pues, o sea, siempre he estado tranquilo en esa área. Así, si hablamos en el área emocional, de pareja y tal, siempre he estado bien tranquilo, felizmente. O sea, nunca me he apresurado ni he tomado decisiones como rápidas para empezar una relación. Y a mí me pasaba algo, ¿no? De que yo tengo un círculo de amigos, ¿no? Tengo 4 mejores amigos, ponte. Y ellos se han ido casando ya hace 5 años, hace 6 años, se vienen casando. De hecho, 2 de ellos ya tienen hijos y todo. Y claro, sí está la pregunta, ¿no? ¿Y yo para cuándo, no? Y de hecho sí hay una presión como social, porque vas a una reunión y la típica, o sea, todos van de a dos y yo siempre iba solo. Pero ni aún eso, o sea, ha hecho de que yo tome decisiones apresuradas, ¿no? O sea, por ejemplo, la decisión de casarse es la decisión, creo, de la vida, o sea, después de tu carrera, cosas así, ¿no? Pero tomar una mala decisión por la presión social creo que sería bastante injusto para ti y para la otra persona también, ¿no? Así que yo siento que me llevo bien tranquilo. Pero también he conocido muchos amigos y amigas que no pueden estar solos, por ejemplo, que necesitan siempre estar con alguien. No pueden estar 1 año, 2 años solos porque o sea, siempre tienen que estar emparejados. Y bueno, eso debe ser una falta de personalidad o temores internos, qué sé yo, ¿no? Pero claro, yo me comprometí a los 82 años. Son beautiful. Y a los 30 sí me he preguntado, ¿y que alguien se enamorará de mí? ¿O estaré con alguien alguna vez? ¿O planearé con alguien? ¿O ya empezar? Yo también, por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Samuel. Y él también es soltero y tal. Y dijimos, ya, hay que independizarnos los dos solos, ¿no? O sea, hay que irnos. Y hicimos ya incluso cálculos de cuánto va a pagar cada uno y tal, o sea, ¿no? No lo traicionaste porque... Lo tuve que traicionar, sí. Pero ya a cierta edad uno dice, no, ya quiero hacer cosas nuevas, quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi caso. Y en tu caso, Martín, ¿cómo consideras que has experimentado la transición, digamos, de años? ¿A ti no te ha afectado en absoluto? ¿No es algo que reflexionas? Mira, o conocen a personas que sí. He estado haciendo un análisis, tomando los puntos de las opiniones de cada uno. Y yo creo que pues sí hay que aterrizar primero en lo que es verdaderamente en la crisis de los 30, porque nosotros en realidad nos hemos reunido para cuestionarnos si de verdad existe una crisis, y yo creo, porque bueno, hay un estudio no de por medio, entonces tampoco creo que pueda afectarle a todos. Lo que sí me estoy dando cuenta es que ese estudio fue hecho en determinado momento a un cierto grupo de personas, donde ese cierto grupo pudo haber tenido una crisis a sus 30. Ahora, yo creo que en nuestra época, con las situaciones que han venido pasando, podrían reinventarse en la nueva crisis de los 30, que no va a ser igual a como se dio. Porque, a ver, leí someramente porque no busqué en Google para ver de qué se trata, pero suelen hacer este tipo de cosas porque, bueno, intentar hablar con base. Y hablaban de personas muy competentes o que se dedicaban mucho a digamos, a los estudios o al trabajo, y netamente llegaban a cierta edad, a los 30, y entraban en una especie de crisis como depresión o no sé, otro tipo de cosas, o de soledad, problemas en el trabajo o terminar relaciones por tratar de tomar nuevas decisiones en encaminar su vida, ¿no? Según entendí más o menos, ese es un estudio. Y claro, hay un perfil de cierto tipo de personas así. Y yo suelo ser muy analítico y también muy psicológico, así no lo haya estudiado. Y creo que en cierto momento sí existieron un buen grupo de esa forma, porque creo que esto lo puedes ver reflejado muchas veces en las películas, ¿no? Las películas generalmente te cuentan una historia de un momento de cómo era antes, cómo veían las personas las cosas. Y yo lo puedo haber visto mucho en películas, inclusive era famoso hablar de que antes Disney
sus cuentos podían ser muy machistas y ahora tú los ves y cambian. Entonces, la crisis de los 30 en la cual habla ese estudio es muy diferente de la cual es el estudio sin ser ahora mismo. Entonces quizás no podíamos tomar ese estudio como base, pero si ponemos a preguntar entre nosotros que ya tenemos 30, sí, ¿verdad? ¿Qué problemas hemos pasado? Y según los escucho, y yo también comparto esta idea, de que pues sí hay una especie de crisis en las relaciones, de que quizás a los 30 por la situación en la que estamos es como que te preocupas no necesariamente en tu futuro, no necesitas encontrar mucho un trabajo, una casa, porque quizás actualmente nuestra generación es un poco más estable, en que nos lo buscamos, encontramos y no nos hacemos problema, pero con las relaciones hay un punto diferente, ¿no? Es como que si de verdad estaré emparejado, estaré con familia, o qué pasará. Creo que sí, esto lo he visto muy, como se dice, más común en gente, en personas como nosotros. Claro que hay muchos que, inclusive compañeros míos un poco más jóvenes, ya se están casando, aunque yo pienso que se están apresurando mucho, porque pues uno debe tomarse su tiempo en conocer a las personas y relacionarse bien y tomar una buena decisión, como dice Pablo. A ver, y yo diría que quizás pensemos nosotros verdaderamente qué crisis hay en nuestra edad que ya hemos tenido, y porque ahorita que ustedes lo mencionaron me puse a pensar, dije, ok, mira, no solo me ha pasado a mí, pero me enfoco en mi familia, en mi trabajo, y actualmente no me preocupo mucho en la pareja, aunque yo digo que no, pero por un lado creo que sabes, lloras un rato y sí, es como que, como si quieres ser alguien o algo por el estilo, ¿no? De cuando en cuando. Pero, por ejemplo, eso que dices tú me parece interesante, de que las cosas van mutando poco a poco, porque, por ejemplo, el otro día leí acerca de que ahora las personas, o los jóvenes, no se preocupan tanto por comprar una casa, ¿no? Cosa que anteriormente la gente decía, a ver, tengo que comprar una casa porque mis hijos, mis nietos y toda esa gente que viene por delante, necesitan un lugar donde vivir. Pero ahora la gente se preocupa, creo que más por el tema de viajar, ser más nómada, ¿no? O sea, como que estoy aquí, luego estoy allá, y ese tipo de cosas. O, por ejemplo, el tema de tener hijos. Las relaciones sentimentales siempre van a estar presentes y por eso no se quiere sentir solo. Así que es interesante lo que él habla, porque igual a nivel generacional, y es interesante porque todos los que estamos acá nacemos en los 88, 87, algo así, 89, y formamos parte de los millennials. Y los millennials lamentablemente arrastramos todo un error de toda una generación anterior, que son nuestros padres, que nos han enseñado el tema de que, claro, para tú ser exitoso, para tú lograr el éxito en la vida, 1, tienes que tener una carrera universitaria, 2, tienes que tener una casa, 3, tienes que formar una familia, los puntos que ya hemos tocado. Si bien el estudio se enfoca, yo creo que el estudio se va a haber enfocado a una generación más baby boomers, algo así, pero sí hay características puntuales de ese estudio que sí se repiten y que se van a repetir a lo largo de toda la historia, es lo que siento yo. Entonces somos una generación que en realidad sí sufrimos en sentido al no tener casa, al no tener una relación estable, al no tener hijos, al no tener carro, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con las generaciones de hoy en día, los que tienen 25, los que se están acercando a los 30, que es una generación más nómada, como bien tú mencionas, una generación que dice, yo tengo X cantidad de dinero, puedo comprarme una casa, sí, pero prefiero conocer el mundo, prefiero ver y vivir experiencias, porque lamentablemente la generación de ahora es una generación más de experiencia, que nosotros los millennials también nos estamos arrastrando hacia eso. Nosotros los millennials también como que queremos, no sé ustedes, en mi caso, yo siento que quiero conocer mucho más, quiero viajar mucho más por el mundo, quiero antes de morirme, tratar de conocer la mayor cantidad de países. Tal vez debe ser parte también de mi profesión como historiador del arte, conocer un montón de museos, conocer un montón de lugares que estudié en la carrera cuando estudié en la universidad. Entonces, igual quiero mi departamento, igual siento que en algún momento me siento en mi cama y digo, ¿por qué no me he comprado un departamento? ¿No? ¿Y por qué no lo he logrado? Y me hago un montón, ¿y por qué? Y siento que por ahí, inconscientemente, puede estar el tema de la crisis de los 30. Inconscientemente. Pero no es algo, repito, de sufrimiento, de llorar, no sé qué está pasando con mi vida, con un cuchillo me corto las venas. No. Pero siento que en nosotros, no sé si les pasa a ustedes igual, ojalá lo encuentre acá un poco. Si les pasa en el sentido de que a veces sienten esa frustración, pero es una frustración, a mí me dura minutos. La frustración de que
no tengo esto, no tengo lo otro, qué estoy haciendo con mi vida, pero ya después como que la vida tiene que continuar. Y sigo en mis labores de ir a trabajar, ir aquí, ir allá, y no sé qué. Entonces como que la crisis siento que es momentánea. Siento que la crisis es como que momentos determinados a lo largo de los 365 días del año. No, es lo que siento. Que también tiene que ver con la generación, con los millennials, que es como que es más... Que igual siento que igual la tecnología ha sustituido un poco también esa crisis. No sé, me siento mal, veo algo en YouTube. Sufro por esto, no sé, veo esto. Entonces, siento yo que va por ahí. Ok, definitivamente hemos traído a la mesa gente con estabilidad emocional de regular para arriba, que no han sufrido la crisis de los 30, que está bien de cierta manera, y ahora lo vamos a volcar, ¿ok? No es necesariamente exactamente a los 30, pero es en torno a los 30 una de las primeras crisis que sufren las personas por una serie de factores. Y precisamente uno de ellos es esta presión social y esta construcción que se ha hecho, ¿no? Ahora, quiero que pensemos y cada uno desde su cosmovisión y desde sus experiencias y desde sus miradas, no intenten ser políticamente correctos, digan lo que realmente sientan. ¿Qué le dirían a ese gran porcentaje de jóvenes que están en torno a los 30 años, que se sienten completamente estancados? Que, ojo, lo de estancado no tiene ninguna relación con el éxito profesional. Ahí, esta es una sensación que tienen gente que está desempleada, como que está empleada, Claro. como que está empleada en cargos directivos o que está emprendiendo. Y que sienten eso de que, ¿en qué están? O sea, estoy perdido, estoy desorientado, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé hacia dónde estoy yendo, siento que mi vida se me está yendo de las manos, no estoy feliz. Los que están en relación dicen, no sé si quiero esto para mi vida, y los que no están en relación dicen, realmente quisiera una relación, se sienten inestables. Imaginen que es un amigo que lo tienen enfrente de ustedes y que, ojo, de nuevo, puede ser gente muy capacitada profesionalmente con 5 carreras y tal, y la misma sensación la puede tener una persona que apenas si terminó la secundaria. ¿Qué les recomendarían a esas personas? Un consejo que yo siempre doy es que solemos como que estamos en competencia siempre en las personas. O sea, siempre solemos mirar al costado y decir, oye, mi amigo tiene esto, mi amigo tiene el otro, mi amigo ha logrado esto y tal. Y entonces, creo que la crisis viene muchas veces porque inconscientemente siempre estamos comparando con las personas. Comparando económicamente, comparando su vida emocional o si ya tiene su familia. Siempre estamos comparando y a mí también me ha pasado muchas veces. Yo tenía una persona, un amigo que siempre me decía eso, ¿no? Una de las grandes crisis que siempre nos llega es porque siempre nos comparamos con las personas en sí, en nuestro trabajo nos comparamos, en nuestra familia. Si tengo un primo y mi primo tiene mi edad y él ya tiene esto y tiene el otro. Y eso nos pone un poco inquietos. Y cuando estamos inquietos tomamos buena decisión, ¿no? O sea, cuando estamos queriendo algo con mucha desesperación, yo creo que no ayuda para... Yo creo que uno tiene que ser frío. O sea, frío en la vida para tomar decisiones que son importantes. Como por ejemplo, emprender, ¿no? Hay mucha gente que se emociona porque vio al otro que le fue bien en esto y empieza a exportar cosas, por ejemplo, ¿no? Pero esa otra persona lo ha hecho porque ha hecho todo un estudio, porque ha visto, porque tiene contactos y tal, y por eso a esa persona específicamente le fue bien importando algo, por ejemplo, y vendiendo. Y no quiere decir que a todos nos va a pasar lo mismo, o sea, en ese momento. Pienso yo que... ¿Qué consejo daría yo? Eso, quietud. Deja de compararte con las personas. Quieto, tienes que tener pecho frío para las decisiones importantes. Y bueno, pues, o sea, y también, si algo no te sale, levántate y ve por otro lado, ¿no? O sea, algo que también he visto es que, bueno, para mí me ha servido mucho voltear la página rápido. O sea, no estancarte en algo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de relaciones, hay gente que empieza una relación y se da cuenta que no va, es algo que no te hace crecer. Y a pesar de que terminan, esa persona sigue, o sea, sigue como atrapada, encadenada con la otra persona, ¿no? A pesar de que ya no están.
Y yo pienso que eso es dañino, o sea, tenemos que tener la capacidad de voltear la página rápido, decir, oye, esto no me sirvió, ya me di cuenta, ya lo intenté y no me sirve. Entonces tenemos que tener la capacidad de voltear y ir por otro camino, ¿no? Para ver si en el otro camino a lo mejor encuentro algo bueno y mejor todavía, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, o sea, hay que ser un poco más fríos en ciertas situaciones y hay que tomar decisiones. O sea, si ya tomaste una decisión, te equivocaste, también aprende a levantarte y Claro. voltea, nada más. Ok, gracias Pablo. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que el gran consejo que yo podría dar es que cada uno debe ser uno mismo, ¿no? Siento yo que eso es la libertad más grande que el ser humano puede experimentar. Ser uno mismo y no... El tema de la comparación es importante, por eso si eres tú mismo, tomas tus propias decisiones, te enfrentas a la vida tú solo, porque al final uno nace solo y muere solo. Entonces siento que si eres tú mismo, no tienes por qué estar comparándote con los demás y haces tu vida. Y yo creo que eso es un gran consejo. Y eso es un punto donde además siento yo como persona homosexual, siento de que esa crisis es diferente a una persona heteronormativa, ¿no? Heteronormal. Entonces son dos puntos completamente diferentes y siento de que las personas homosexuales como que sufrimos un poco más ese tema, ¿no? Entonces por eso mi gran consejo es ser uno mismo. ¿De qué manera consideras que la crisis de una persona homosexual puede ser diferente a la de un heterosexual? Es que la historia de la humanidad está construida para la persona heteronormativa, hetero, ¿ya? Y no para una persona homosexual. Entonces, de cierto modo, es una minoría a nivel mundial que se ha tenido que abrir camino con mucho sacrificio, ¿ya? Entonces, yo siento de que hay un montón de personas, y seguro que nos van a estar escuchando y nos van a estar viendo, que a los 30 ni siquiera han salido del closet. Entonces eso es parte de la crisis en realidad. Porque es como que ya, tú puedes estar en casa, puedes tener esto, pero no sé qué, pero te ocultas a tu familia, te ocultas a tus amigos, sufres un montón en silencio porque no tienes esa posibilidad de hablar de que, oye, soy homosexual, por ejemplo. Muy diferente a ese 95% de la población que es hetero, ¿entiendes? Entonces, siento de que sí se sufre un poco más en ese sentido. Porque yo lo viví. Sí, o sea, yo salí del closet mucho antes, yo salí a los 20 y tanto, pero igual me costó trabajo. Entonces, siento que mi crisis fue más a los 20, pero fue más por el sentido de que, ¿cómo le digo a mi familia esto? Porque mis amigos ya sabían, pero ¿cómo le digo a mi familia? Porque a mis amigos les hablé claro desde el principio. Esto. Pero la familia es más complicada. Entonces siento, y obviamente tu familia, porque mi abuela lo decía, si yo mi abuela muy cristiana, le pido a Dios que mis nietos ninguno sea homosexual. Entonces, ¿cómo yo enfrentaba eso? Entonces, eso es parte de la crisis. Eso yo sí siento que es más crisis que tener un departamento, que tener... Entonces, por eso yo siento de que, de cierto modo, esta minoría del 5% a nivel mundial sufre un poco más, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso, si eres tú mismo y no tienes que estar mirando hacia los lados, y no tienes que compararte con tu primo, no tienes que compararte con el amigo. Al contrario, yo siento que si te alegras por tu primo, te alegras por tu amigo, tú logras encontrar un camino y logras hacer lo que hizo tu primo, lo que hizo tu amigo, incluso superarlo. Sin estar en ese tema de comparación. Ay, que mi primo... Que volvemos, eso es una construcción social y familiar. Porque no sé si les ha pasado a ustedes que... No sé, si tú tienes un primo que a los 32 logró tanto y tú tienes 30... Lamentablemente viene tu mamá, tu abuelo y dice que, oye, tu primo ha logrado esto, tu primo ha logrado aquello. Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿Entiendes? Te sientes y dices, oye, mi primo hizo esto y yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, yo siento de que sean ustedes mismos. Es mi gran consejo a tu pregunta. Y creo que ahí aplica incluso el tema de que, por ejemplo, la gente que profesionalmente se dedica a algo que no le gusta, es parte también no ser uno mismo, o que está invirtiendo tiempo de su vida para cosas que no realmente le satisfacen a él o le permiten a él o a ella ser quien realmente es. Claro, esa satisfacción al final es para complacer a tu familia. Porque yo recuerdo, mi madre, yo hice bachiller en contabilidad antes de estudiar la licenciatura en Historia del Arte. Y yo hablo bastante, ¿eh?
Entonces quiero que tú también hables, pero yo hablo un montón. Entonces, siento de que mi mamá me dijo, tienes que estudiar contabilidad, y yo estudié contabilidad. Y cuando terminé de estudiar contabilidad, le dije, ahora voy a estudiar lo que yo quiero. Porque toda una vida he hecho lo que ustedes han querido. Me he puesto la ropa que ustedes me han dicho. Me he peinado de la manera que ustedes han dicho, ¿no? Me he hecho todo para complacer a la familia. Pero en un momento de mi vida, que fue a los 17, 18 años, que yo dije, yo tengo que tomar el rumbo de mi vida y tomar mis propias decisiones. Y yo me acuerdo cuando hice los exámenes de ingreso a la universidad, estamos hablando de un contexto diferente porque soy cubano, ¿ya? Entonces, hice los exámenes de ingreso a la universidad, ahí haces los exámenes, te dan un puntaje y te reúnes con un jurado del Ministerio de Educación y te dicen, con la nota que tú tuviste en los 3 exámenes, tienes todas estas carreras para escoger porque están en el rango de promedio que tú obtuviste. Y todo el rango era ingeniería, no sé qué, matemática, no sé qué, todo lo que yo normalmente, como venía de bachiller de contabilidad, eran las opciones que me dieron. Y así en la otra estaba historia del arte, que era lo que yo quería realmente. Y yo digo, quiero estudiar historia del arte. Y todo el tribunal del Ministerio de Educación, como ya sabía todo el récord educativo que yo tenía, bueno, pero ¿estás seguro? Que no sé qué, que mira, que no sé qué. Y yo, sí, yo quiero historia del arte. Y me acuerdo cuando a mi mamá le dije, seleccioné historia del arte, me va a poner un infarto. Y por eso no fue lo que planificamos para tu vida, no sé qué. Yo le dije, pero es que la planificación de mi vida la hago yo, no la haces tú. ¿Me entiendes? Porque, y está mal que lo diga. Y yo le dije, lamentablemente, si las madres fueran eternas, bueno, es otra cosa, pero no eres eterna. Al final, pasa algo y voy a trabajar o voy a estudiar algo que no me gusta, por complacerte a ti. Entonces, ahí es donde viene eso. Entonces, creo que ahí también forma parte de esa crisis. Que yo siento que nosotros, como seres humanos, somos capaces de agarrar esas riendas y decir, esto es lo que yo quiero. No tengo departamento, vivo alquilado 50 años, vivo alquilado 50 años. Tampoco me tengo que frustrar con eso. Si en algún momento lo puedo comprar, es un sueño realizado. Punto. Yo siento que son metas que nos ponemos, sueños que nos ponemos para realizar, y no lo tenemos que ir como crisis. Los sueños llegan y las metas llegan a las personas en momentos determinados. A ti te puede llegar en 5 años y te puede llegar en 15. A él le puede llegar en 2. A él le puede llegar en 6 meses. Pero, como hemos visto, es una construcción social y es una construcción psicológica que ha sucedido a lo largo de la historia y que al final nos sigue afectando. Y que es algo que yo siento que se puede cambiar a nivel psicológico y a nivel de sociedad. Pero es difícil, pero son patrones que hay que ir rompiendo. Y son patrones que nosotros, o las personas que tengan hijos, deben romper con sus hijos y decirle a sus hijos, cumple tus sueños. Yo no quiero que tú vengas aquí con esto, con esto y con esto. Cumple tus sueños. Es lo que yo siento que debería suceder para que la sociedad fuera mucho más tranquila y fuera no todo perfecto, porque la vida no es perfecta, pero para que las personas no se sientan mal al no cumplir algo que tu papá o tu mamá lo cumplió en 2 años. Ok, gracias, Ariel. Martín o José, ¿alguno que riego y de último? Yo, bueno, lo que quería decir acerca de eso es el tema de que también existe una realidad diferente para diferentes tipos de personas según su clase. Por ejemplo, digamos que para ti o para alguien de repente que está acostumbrado a viajar todo el tiempo, o que sus padres viajaban anteriormente, sus amigos y sus primos, y tú dices, uy, ¿sabes qué? Este año no me fui a Francia, por ejemplo, y me siento súper mal porque no fui a Francia y Y para otra persona de repente, uy, ¿sabes qué? No llego a fin de mes porque, no sé, incluso estoy desempleado y todo eso. Entonces las realidades pueden ser tan diferentes y tan caóticas para unos y para otros. Puede ser no peor ir a Francia un año, pero es así, ¿no? Entonces, claro, eso puede afectar diferente. Y ahí de repente la crisis de los 30 para una persona que pues no tiene mucho dinero es muy diferente y de repente la enfrenta de otra manera, ¿no? La aborda de otra manera. Mientras que para otra persona que pues, ay, bueno, no me fui a Francia, pero nada, o sea, es el fin del mundo. Claro. O sea, puede variar mucho. No, depende de la clase, ¿no? Claro, obviamente. Pero igual siento de que de clase alta, por ejemplo, que viaja y que un año no pudo viajar, ya se siente mal, tiene una crisis. Pero el que de clase media o de clase baja logró ir una semana porque lo invitaron a una conferencia a Europa, y al final fue un sueño cumplido. Entonces, claro, exacto, es un sueño que se cumple y todo, pero como te digo, no todos nos ven tan claro diferente, ¿no? Entonces, claro, sí. Eso varía bastante y afecta bastante. Y lo mismo, por ejemplo, no tengo una casa y mi papá tenía una casa, y eso es algo que lo que nos lleva antes, lo que tú comentabas de los baby boomers, que la mayoría de los padres tenían casa a nuestras edades, ¿no? Siempre hay memes acerca de eso, de que a esa cierta edad
tu papá ya tenía casa, a los 22 tenía casa y estaba casado con 3 hijos y en todos los 21 pues... Jugando Game Boy, por ejemplo, jugando esa consola, exacto. Sí, sí, exacto. Entonces eso varía mucho, o sea, hay muchos factores que pueden variar de todas. Es que tú lo mencionabas, la crisis de los 30 ha evolucionado, pero hay puntos que se mantienen, pero bueno, no voy a hablar mucho. No voy a hablar más. Pero el amor, Ya me siento... no, el amor siempre se va a mantener y... No, sí, pero eso, mira, pero eso es responsabilidad afectiva. Eso, si tú logras controlar tu responsabilidad afectiva, que eso yo lo he aprendido porque igual yo era así, yo terminaba una relación y al mes ya estaba a lo loco buscando la siguiente relación. Y hace 4 meses empecé terapias con psicóloga, no sé qué. Aprendí la responsabilidad afectiva, aprendí un montón de cosas y ya en realidad uno no necesita una relación para ser feliz. Uno necesita una relación para lograr algo. Pero siento que es otro tema también. Martín, ¿qué comienza? Me voy de último porque de verdad me gusta escucharlos y porque tampoco tenía muy cuadrada la respuesta general, ¿no? O sea, trato de ver de una perspectiva porque distintas situaciones hay, ¿no? Y entonces hay que ponerse a pensar una para cada situación o qué es lo que pasa. Y justo con lo que decía Daniel, llegué más o menos a una respuesta. Y es que hablando general, ¿no? Si hay jóvenes, y quizás a nosotros también ya nos ha pasado, y la diferencia es que pudimos entender qué teníamos que hacer y sobrepasar la crisis que a la larga sí o sí a cualquiera que la tenga le va a tener que pasar porque la vida tiene que continuar. Y no nos queda de otra. Tampoco nos vamos a echar por atrás, pero definámosla ligeramente. Una crisis para alguna persona a nivel emocional es una especie de periodo de inestabilidad, ya sea económica, ya sea emocional, ¿no? Ya sea por pareja, familiar o por salud, por lo que sea. Todos podemos atravesar una crisis y está en cómo vamos a afrontar ella. Y si en algún momento yo tengo, como tú dices, para los jóvenes que puedan tener un problema de que, por ejemplo, asisten muy capacitados en estudios o si tengan una situación económica buena o mala, independientemente de ello, está en que, como decía Daniel, uno se dé cuenta de que en ese tambaleo uno tiene que aprender a pisar de nuevo firme, porque obviamente no estás firme en ese momento, no sabes cómo conducirte porque probablemente tu objetivo se encajó y hay que volver a tomar las riendas para poder tomar la decisión. Y ahí es cuando te das cuenta, es cómo conduces tu vida, ¿no? Sobre qué base tú tomas tus decisiones, porque obviamente hay que tomar las decisiones para decir, esto voy a hacer, me hago responsable de mi vida y de lo que venga y de lo que no, y etc. Eso nos puede pasar a todos en cualquier momento según nuestras circunstancias, si lo recuerdo, ¿no? Entonces, si hay personas que están pasando por esta situación en este momento, es ok. Primero pisa bien dónde estás, hasta dónde te vas, qué tan al fondo puedes caer, qué tanto no. Y ubícate primero dónde estás. Y luego, ¿qué puedes hacer y qué no vas a hacer? Porque todos tenemos unas circunstancias. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque si por obvio mañana me queda, oye, viene el fin del mundo, pasa algo, hay guerra como hay en otros lugares y deben estar en otros tipos de crisis. Y tú no sabes si mañana estás vivo o no. ¿Qué es lo que importa de verdad, no? Tengo 5 días de vida. 4. El que menos siempre te va a decir, voy a vivir la vida loco. Y sinceramente no es así hasta que lo vives. Y verdaderamente cuando lo vives, piensas lo que verdaderamente es importante. Muchas veces es la familia o las personas que tienes cerca. Y porque tampoco te va a dar tiempo inclusive a los objetivos. Uno puede querer hacer un montón de cosas y no saber por dónde empezar, a dónde ir. Pero siempre vas en un orden. Yo puedo querer hacer un montón de cosas, pero hay cosas que solo las puedo hacer dentro de 1 año, dentro de 2 o dentro de 5. Y cosas que solamente puedo hacer ahora. Entonces hay que tratar de enfocarnos todo lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y por dónde voy a ir a empezar. Y tomar las riendas y avanzar. Porque si en un momento te pierdes y no sabes cómo seguir, hay que descansar y pensar cómo vas a continuar. Porque una crisis viene de todos los lados. Y es un problema y ves cómo lo vas a afrontar. ¿No? A mí me agarró en muy joven, creo yo, en un momento en el cual... Somos jóvenes todavía, ¿eh? O sea, pues ya, quizás adolescente.
No, sí, estamos jóvenes y yo comparto. 30 somos Mira, 90, recuerda. no, sí, no. definitivamente. No, yo creo que estamos en la mejor etapa de nuestra vida, literal. Porque a los 20 o adolescentes no tenías quizás la estabilidad que tienes ahora, o no tenías todo el conocimiento y estas cosas, y yo creo que es la mejor etapa que... Y quizás en Europa la viven mejor a esta edad, o empiezan a tener familia. Yo creo que todavía a los 40 me voy a tomar mi tiempo. Los hombres podemos tener como una familia, tú puedes tener hijos en los 60, pero la mujer... Es diferente, es cierto. Y bueno, ojalá hubiera venido una chica, hubiera tenido una opinión completamente diferente, porque igual, Somos machistas, queremos aclarar al público. porque igual siento de que la mujer a los 35, ya tener un embarazo a los 35 es súper riesgoso. Entonces, siento que es diferente. Siento de que, claro, a nivel sexual, es decir, la mujer creo que puede tener otros síntomas en esta crisis de los 30 que los hombres, ¿no? De cierto modo. Claro que mencionas, pero sí contigo. Definitivamente es muy correcto ese tema, porque yo creo que las mujeres tienen más crisis y las crisis no solamente les pasan por la edad, sino por los cambios que puedan tener. Muchas veces son esos cambios físicos o emocionales, aunque actualmente en nuestra época ya no hay mucho machismo y hay como que más igualdad y como que ya también las crisis que tenían las chicas antes y ahora no son iguales, las afrontan diferente, son otro tipo de personas con objetivos, ya no es la típica mujer de hace como 20, 30 años que pues, entre comillas, débil, no por el tema del machismo y etcétera, ¿no? Pero retomando al punto que estábamos, pues nada, yo creo que es tratar de ver lo que es importante para ver cómo conducir ese objetivo, ver que avanzar poco a poco, porque a veces cuando uno quiere avanzar mucho, ahí te agobias y al final no avanza, ¿no? En términos generales. Yo decía que quizás de adolescente a mí me agarró crisis familiar fuerte, donde yo tomé las decisiones también en mi familia y dije, yo me hago responsable de mis cosas. Y si pasa ya después, no me arrepiento. Pasa lo que va a pasar. Y mi vida sigue. Actualmente hay una serie de situaciones muy difíciles que pasan muchas personas. Y vamos a hablar incluso de crisis múltiples que hay en el mundo. Diferentes problemas. Hay mucha gente que literalmente cada día no tiene para comer o se ve muriendo los familiares. Temas de salud y un montón de desafíos que seguramente nosotros en nuestro día a día lo podemos vivir con alguien cercano o quizás nosotros mismos. Desde la cosmovisión que tiene cada uno de la vida y demás, ¿por qué creen que la situación está tan crítica? ¿Y por qué creen que hay personas a quienes les pasan cosas mucho más complicadas que a otras? ¿Cuál sería una explicación que tenga cada uno? Quizá religiosa, quizá, no sé, simplemente filosofía. Pero, ¿en qué sentido? No sé. Hay dos cosas. Uno, que el mundo actualmente está atravesando, no solo ahora mismo, sino en los últimos 5 años, la situación de las crisis se ha complicado mucho más. Hay crisis económica, hay crisis en salud, hay crisis en salud mental, producto, esto es un círculo. Entonces los índices de suicidio se han incrementado, de depresión también. La salud, en la cantidad de enfermedades que hay, se ha incrementado muchísimo. Ahora es mucho más fácil encontrar una persona que tiene cáncer a que no, versus hace muchos años. Hay crisis financiera y lo más complicado de todo esto es que lo que se viene en los próximos años tampoco es tan esperanzador. El escenario no es muy bonito. Hay crisis y convulsiones sociales, la violencia en muchos de los países está convulsionada. Hay guerra. ¿Por qué creen que estamos como estamos? Muchas de las cosas tienen que ver con una voluntad humana y política, otras no, como la pandemia, que nadie lo puede pues ni resolver, ni premeditar, ni nada, ¿no? Eso por un lado en cuanto al mundo, y por ende, ¿por qué creen que estamos en esa situación? Y segundo, ¿por qué creen que hay personas a quienes tú ves su vida y su vida es una tragicomedia? O sea, es una tras otra, tras otra, tras otra, y una serie de dificultades. Desde el punto de vista de ustedes,
desde la cosmovisión que tengan, por qué ocurre lo uno, por qué estamos como estamos y por qué ocurre lo otro. Desde su punto de vista. Si dicen, ¿sabes qué? No tengo ni idea, pues Igual no tengo ni idea. Ni idea. verá. ¿Y crees? Pienso muchas veces que es, por ejemplo, si hablas de guerras, de pobreza y tal, o sea, pienso muchas veces que, de hecho, yo estoy convencido que es el egoísmo del ser humano. O sea, somos muy egoístas. Mira cuántos gobiernos, por ejemplo, en la región, ¿no? Entonces, acá en el Perú, en Bolivia, Venezuela, o sea, gobiernos que, o sea, que realmente solo les interesa el bienestar de ellos y de su círculo, ¿no? O sea, no el pueblo al que se supone que votó por ellos y deberían servirles, ¿no? Entonces, yo pienso que mucho del mal del mundo es por el egoísmo del ser humano, porque o sea, solo pensamos en nosotros, nada más. Y ya, pero más profundamente de hablar de por qué el mundo está así en cuanto a pobreza y pandemia y cosas así, bueno, pues hay cosas que escapan de nuestras manos definitivamente, ¿no? Una pandemia escapa de nuestras manos, pero no sé, no tengo mucha respuesta para eso. Desde tu punto de vista, la violencia, las crisis económicas, etcétera, en gran medida puede estar vinculado por el egoísmo Claro, de las personas. totalmente. ¿Y crees que eso, siendo realista y muy sincero, crees que eso en algún punto pueda cambiar? ¿Crees que vayamos a resolver ese tipo de cosas? No, yo creo que no. El tema del egoísmo está en el ser humano nunca ha pensado en colectividad. El ser humano siempre ha pensado en individualidad y si se refleja en todos los sentidos, y eso obviamente afecta que tenemos a nivel mundial gobernantes que son los que toman las decisiones prácticamente por el planeta Tierra de manera general, y no piensan en cómo afecta a unos y a otros. Y ahí está también el tema, creo que hacías la pregunta de que al final todos esos problemas caen en la persona que es de clase alta no está afectada igual que la persona que es clase media o clase baja, por ejemplo. Donde tenemos una situación de crisis, pero la crisis al final es una línea que divide. La crisis es de clase alta la vida de una manera y la crisis es de clase baja al final es que más sufre. Y lamentablemente creo que a nivel mundial el 70% es clase media o clase media baja. Entonces yo creo que ahí también, obviamente que no lo vamos a arreglar, pero ahí entra un punto importante, porque nosotros somos una generación que siento que nosotros tres, y que ustedes se implican un poquitito menos, siento que nuestra generación ha estado marcada por algo de que siempre nos decían que ustedes son la generación del cambio. Ustedes son la generación del cambio. Ustedes son la generación que van a hacer que el mundo sea feliz. Ustedes son la generación que van a hacer de que toda esta miseria, todo lo que está pasando en el mundo, ustedes lo van a cambiar. Y eso también es parte de la frustración que nosotros tenemos. Que al final no hemos cambiado nada, ni lo vamos a lograr tampoco. Porque no tenemos las herramientas, porque lamentablemente estamos viendo un mundo donde la corrupción es lo más grande que hay. Y yo digo, yo como agente y como gestor cultural, si llego a ser ministro de Cultura, voy a cambiar todo. Pero yo estoy convencido de que ministro de Cultura, al final entra al ministerio, va a tratar de limpiar toda la corrupción que hay en el ministerio, pero al final no vas a poder. Y al final vas a terminar siendo un ente participativo de esa corrupción. Porque es tan fuerte el tema de la corrupción que hay a nivel mundial que es imposible escapar de eso. Y por eso es que el planeta de manera general no funciona. Porque el tema de la pandemia, si bien es algo que no estaba previsto, se pudo controlar. Porque cuando China lanza al mundo, oye, ha pasado esto, la Organización Mundial de la Salud se quedó callada y esperó casi 2 meses para empezar a controlar todo. Y en 2 meses se pudo haber controlado mucho y no se controló. Luego alargaron todo el tema del COVID, la pandemia, no sé qué. Por eso había mucha gente que estaban diciendo que eso no existe. Porque era un negocio. Y ese negocio, ahí entra todo el tema de la corrupción. Es un negocio para las farmacias. Porque muchos de los que trabajan en la OMS, seguro tenían sus transnacionales de farmacia. Y las mascarillas, la vacuna y no sé qué. Entonces no les convenía. No les convenía como que decir, ya es una pandemia de 2 meses. No, vamos a alargar esto lo más que podamos para hacernos millonarios al final, afectar a toda la población. No sé si me hago entender.
Entonces, al final, el tema no vamos a cambiar nada y el tema de la corrupción es algo que ha marcado desde el inicio desde los líderes, desde los grandes líderes que comenzaron a surgir en la Grecia antigua, en Egipto antigua, de los faraones, ya existía corrupción. Entonces, eso ya es algo que no vamos a poder cambiar porque eso ya viene de años, de 5.000, 6.000, 7.000 años de antigüedad. Entonces, nosotros, seres humanos, que no tenemos ningún tipo de defensa frente a eso. Entonces, obviamente es un tema complejo, es un tema donde ya está ahí metida la política y la política afecta. Y yo creo que el tema político es un tema que también afecta al tema social y es un tema que nos afecta a nosotros como individuos y obviamente que el tema político también a nosotros como generación que tenemos 30 años o un poco más de 30 también nos afecta. Entonces no vamos a cambiarlo. Somos parte de esa burbuja que no se va a poder modificar ni ahora ni de aquí a 100 años. Te lo digo una experiencia como cubano que vivió engañado un montón de tiempo de su vida con el tema del comunismo, del socialismo, no sé qué, que cuando fui creciendo me di cuenta que al final todo era un engaño, todo era como un mecanismo de manipulación a un país entero, donde nos decían de que todo lo que está fuera de Cuba es malo, donde todo el capitalismo es malo, donde la información es mala, donde saber demasiado es malo, ¿entiendes? No sé si me entienden. Entonces, al final, claro, yo a los 12 años me doy cuenta de que todo es mentira. No podía decir mucho porque mi abuelo, que en paz descanse, luchó con Fidel, era súper revolucionario, creía en el sistema. Entonces yo en mi casa tenía que vio a Fidel, no sé qué, pero ya fuera de mi casa con mis amigos sabíamos la realidad. Sabíamos la realidad exterior. Y ya cuando yo comienzo a viajar, y ahí me doy cuenta de muchas cosas más. Entonces, al final, la política surge para controlar al mundo. Y los estratos políticos surgen para controlar a la sociedad. Y ahí entran un montón de temas. Entran un montón de temas que si nos ponemos a hablar, se acaba la batería de la cámara, en realidad. Porque es que es un tema bien complejo. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a eso? No podemos, pero sí nos sentimos frustrados. No sé el caso de ustedes, pero en mi caso, yo me acuerdo que nos decían, tu generación es la generación del cambio. Ustedes son los que van a hacer, cuando éramos niños, su generación son los que van a cambiar este país, son los que van a cambiar no sé qué, y ya ni siquiera ese país hará a nivel mundial. Entonces, y nos sentimos frustrados por eso. Yo creo que me siento más frustrado por eso que por tener una casa, un carro o una pareja estable. En ese sentido, porque no vamos a poder cambiar nada. Lo queremos. Queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar todo. Que todos seamos felices. Pero es una tarea bien compleja. Bien difícil. Ok. Gracias, Daniel. Gracias, Martín. Cosas, ¿quieren decir algo? Pero yo solamente puedo decir de que estamos como estamos porque los humanos somos egoístas y somos lo peor. Y por mucho de que haya gente buena y todo esto, siempre hay gente mala. Y en resumen, la maldad de todo es por nosotros mismos. Somos los que destruimos las áreas verdes, los bosques, a las personas, las relaciones, los asesinatos. Todo eso lo hacen los malos. No lo hace nadie más, no lo hace un Dios que viene y dice, no, voy a hacer que ustedes maten y ustedes que esto, ¿verdad? Así que si existe un Dios o no, dependiendo de lo que crean, como lo crean ustedes, muy aparte de eso, lo que hacemos son acciones que nosotros mismos cometemos. Y ya está. Martín, gracias, José Miguel, por esas palabras tan esperanzadoras. Sí. Y que nunca vamos a cambiar además. Bueno, yo creo que ahí voy a crepar un poquito. Porque quizás solo ser, no sé si es muy positivo, muy esperanzador, o, no sé, o muy romántico. No estoy seguro si es la definición. Pero yo sí creo de que hay un camino que no lo podemos ver aún. Como no lo vemos, pues tendemos a decir, no, algo no existe, ¿no? Como se lo decía alguien hace poco, la ciencia te dice que la materia no se crea ni se destruye, se transforma, y es que nosotros no podemos crearla, pero existe. Y para mí es un paradigma que simplemente la ciencia no puede demostrar aún, porque no tenemos esa capacidad, tanto como si hablamos de espíritus o de almas, porque empíricamente hablando, nos hablan la historia, nuestras experiencias, de nuestros padres o abuelos, nos hablan, digamos, si tocáramos ese tema de espíritus, si existen o no existen. Yo tengo experiencia y todos creemos que tenemos un alma, pero sabes que la ciencia aún no ha demostrado la existencia del alma. No significa que no exista, pero
no tenemos la capacidad. Entonces, ¿existe un camino? Existe. El ser humano de por sí es egoísta, es muy cierto. Nosotros tendemos, bueno, creo que es natural en un inicio, cuando uno crece, a preocuparse por sí, por tu entorno, y es normal ser egoísta porque es quizás un mecanismo de defensa para poder sobrevivir y avanzar. Pero a la medida en que uno va creciendo y desarrollándose más, uno tiende a poder dejar un poco ese egoísmo, pues ya cuando uno es más estable, uno va cambiando. Y sí es bien claro que todos vivimos en nuestra realidad, ¿no? Y quizás nuestra realidad es atender nuestros problemas a los demás, porque si el país vecino está en guerra, no nos interesa mientras nosotros estamos bien, pero bien criticamos. Y el hecho de criticar y el hecho de estar aquí hablando de esto que no me gusta, implica un deseo de cambio que existe, que está ahí, que muchas personas que si tuvieran o encontraran el camino, lo aplicarían, creo yo. ¿Por qué? Porque ya existe ese deseo. Y todo empieza pues como un deseo, ¿no? Para decir que no vamos a cambiar, yo creo que no. Si no tuviéramos simplemente el deseo, yo te diría que nunca cambiaríamos. Pero existe. Entonces, mientras existe ese deseo, yo creo que va a existir en algún momento el camino que se va a lograr. Y quizás hablamos hace poco, y lo recuerdas ayer, sobre una teoría esa de las ventanas rotas, ¿lo habrán escuchado? Que se dice que es un estudio en el cual se hizo, por ejemplo, que dejas un carro nuevo en un barrio pobre y un carro nuevo en un barrio muy, muy bien cuidado. Y en el barrio que es un poquito más pobre, pues creo que a los días empezaron a haber robos del auto que estaba ahí, que se había abandonado y desapareció, ponen en 4 o 5 días en las llantas y etcétera, etcétera. Y el auto que estaba en una zona mucho más bonita y cuidada, pues no sufría ningún cambio. Y le puedes atribuir ese problema de la zona, pero dicen que cuando en el experimento, que si te rompes el vidrio de un auto y se ve que estás abandonado, automáticamente lo que empezó a suceder fue lo mismo, que en los días empezaron a ver los robos y ese carro desapareció a la semana. Por partes, ¿no? Por partes. Y es que en realidad hablaban de que cuando hay descuido, cuando no hay orden y hay un descuido, automáticamente todo empieza a proliferar, ¿no? Tanto que las más pequeñas cosas generan el cambio más grande. Porque en una sociedad donde permitimos cosas pequeñas, coimas o infracciones de tránsito que no respetamos y que eso y lo otro, se ve el descuido como en la ventana rota. Automáticamente empiezan a existir los descuidos mayores. Empiezan a haber pues delitos más grandes. Ahora, un ejemplo de una sociedad un poquito diferente es Japón, quizás. Entonces, nuestra situación actual, quizás en algún momento, creo yo, que encontraremos el camino para que pueda cambiar, ¿no? Y en mi perspectiva, como te digo, existe ese deseo latente en muchas personas y está en que quizás, no sé si nos tocará a nuestra generación debatirlo, criticarlo, encontrar las formas o pequeños caminos que conduzcan a uno más grande, porque quizás no haya uno solo, sino que son en realidad pequeños cambios que van a hacer el cambio mayor. Porque la corrupción, diría yo, se combate desde abajo. No necesariamente allá arriba en los políticos. Tiene que cambiar la base fundamental de la sociedad, la familia. Claro. Para ti, entonces, sí hay un camino que quizás hoy día no sabemos cuál es ni dónde está, pero existe un camino a encontrar. Yo creo que lo estamos buscando. ¿Tú qué piensas en ese enfoque? O sea, el pueblo tiene que y volvemos al tema que hablamos del egoísmo, la individualidad y lo colectivo. Al final, como pueblo, nunca vamos a pensar de la misma manera. Y cuando se convocan marchas, al final va una minoría. Entonces ahí está el tema de la individualidad. Es como que, ya, vamos a marchar contra tal presidente porque es corrupto. Ya, pero yo tengo mi empresa, tengo mi plata, tengo comida todos los días. No me interesa. Y así como piensa uno, piensan 10.000 personas. Entonces al final son 10.000 personas que no van a buscar ese camino. Fuiste bastante esperanzado, creo, en ese sentido, porque el camino creo que puede que exista, pero no lo vemos.
y no lo vamos a ver, porque no estamos pensando en colectividad. ¿Por qué surgió la Revolución Francesa, por ejemplo? Porque se pensó en colectividad para mejorar un país, y se logró, y se derrocó a la monarquía absoluta, y se pudo buscar una Francia mejor hasta el día de hoy. Pero se pensó en colectividad, donde la clase alta se unió a luchar con la clase media, y donde la clase alta y media se unió a luchar con la clase obrera. ¿Para qué? Para una mejoría de las tres clases sociales. Yo tengo plata, pero yo quiero que todos seamos iguales. Entonces, eso es lo que falta. Pero eso fue, bueno, siglo XIX, hace mucho tiempo. Pero hoy en día, la individualidad es el factor que yo creo que ha afectado a nivel mundial. Y aterrizándolo a una cosa más chiquita, a las personas, a una sola persona, imagínense que es alguien a quien ustedes quieren demasiado, que aman demasiado. ¿Qué le dirían a esa persona que está sufriendo demasiado? Pero pónganle todas las crisis en una sola persona, que puede ser cualquiera de las personas que esté viendo esto. ¿Cómo puede esa persona afrontar una situación crítica? ¿Cómo puede menguar el dolor y sobrepasarlo, además, y el sufrimiento? Actualmente, por ejemplo, yo tengo una tía que tiene una enfermedad de esas enfermedades que le da a una persona de cada 2 millones o más todavía. De hecho, que no tiene cura. De hecho, tengo familia en Estados Unidos y en Europa, y aún mandándola a ella a cualquier lugar, o sea, donde vaya no hay una medicina o una cura, ni siquiera un tratamiento para que ella pueda mejorar. Es una enfermedad degenerativa. Ella es una persona como nosotros que podía caminar, ir a un café, a hablar normal, pero poco a poco esta enfermedad ha hecho que tenga menos movilidad en los músculos, los huesos, ya no puede caminar, está postrada en una cama las 24 horas del día, necesita ayuda para peinarse, para cepillarse, para comer. Entonces depende completamente de las personas ahora, ¿no? De hecho usa pañal y todo, ¿no? Y claro, tú dices, ¿cómo le puedo decir hoy ánimo, no? Y básicamente ella misma llegó a la conclusión, me dice, Pablo, estoy viviendo un día a la vez. O sea, es un día a la vez. Es aprender a vivir así, ¿no? Es decir, bueno, esta es mi situación. Tienes dos caminos, Manu. O tú puedes o vivir llorando, vivir lamentándote, sufrir más aún de lo que ya, el sufrimiento ya está decidido en la enfermedad. O sea, vivir torturando tu mente, o decir, bueno, asumirlo, ¿no? Asumirlo, decir, bueno, esto es lo que me ha tocado vivir, por algo pasan las cosas, es un propósito, y tratar de vivir bien cada día. Es un día a la vez, es un día a la vez. Entonces, si tú me dices, ¿qué le diría yo a una persona que está pasando por muchas situaciones difíciles o tal? Le diría lo mismo que mi tía misma me lo dijo a mí. Aprende a vivir un día a la vez. Porque a veces, ¿sabes qué? El dolor viene por cosas, estamos pensando ya, ¿qué va a pasar de mí a los 40, a los 50, a los 60? Ni siquiera sabemos si eso nos va a llegar. O sea, yo, por ejemplo, vivo temeroso a la vejez. Yo le tengo pánico a la vejez. Te lo juro. Incluso cuando me llegó a los 30 y yo estaba soltero, yo no tenía tanto miedo a la soledad, sino siempre he tenido miedo a la vejez. Pero a veces uno se tortura su mente pensando en situaciones que ni siquiera, o sea, que va a llegar el momento, y en ese momento ya tú sabrás cómo salir, sabrás qué decisiones tomar y tal, ¿no? Pero no te tortures, ¿no? Entonces, no sé, ahorita que has hecho esa pregunta me recuerdo mucho en lo que he conversado con mi tía la semana pasada. Me dice, Paulo, estoy viviendo un día a la vez. Y fue genial escucharla porque esto le da mucho ánimo. Eso le está dando mucho ánimo. O sea, ella cuenta cada día. Es impresionante porque llega, o sea, amanece y yo le pregunto, tía, ¿cómo estás? Ayer he estado bien, he estado estable. Me vino a visitar tal persona o han cambiado a un técnico acá en la clínica que me está ayudando, que se llama tal. Pero su enfermedad hace que un día sea bueno, un día malo y tal, ¿no? Pero ella lo está viviendo así, o sea, cada día es vivirlo así con mucha expectativa de cómo va, ¿no? Y creo que nosotros, sin tener ninguna enfermedad o sin estar internados en una clínica, o sea, podemos de la misma manera tener esa visión de vivir un día a la vez y vivir bien. Hay que aprender a vivir. Hay que tratar de estar bien y tratar de estar tranquilo, ¿no? Con lo que uno tiene, con lo que no tiene. Hay que, yo creo que es un tema también de tener la capacidad, ¿no? De mental de decir, oye, tengo que estar bien. Tengo, no tengo, pero estar bien, ¿no? Estar tranquilo, vivir. Hay tantas cosas que son buenas, ¿no? En este mundo, ¿no?
De hecho, ahorita estamos en un café con personas que no conocíamos ayer y ahorita estamos conversando. Entonces, no sé, pues es tratar de estar tranquilo y estar bien. Genial. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? De hecho, siento que la frase de tu tía creo que va a ser, por lo menos ahora mismo que lo acabas de decir y que has contado esta historia, siento de que ya le acabo de interiorizar y ya siento que vivir un día a la vez me ha marcado y siento que va a ser un antes y un después ahora en mi vida en realidad, porque no lo pensamos nunca de esa manera en realidad. Y estamos viviendo un mundo tan globalizado, que es tan rápido todo, que a veces nos estresamos por cosas bien banales en realidad. Y el tema es un tema bien delicado y sí, vive un día a la vez. Siento que es algo que deberíamos interiorizar y deberíamos interiorizar muy bien. Pero sí, yo creo que es eso. ¿Y qué consejo le daríamos? Claro, esto es una perspectiva y después de escuchar esto, la verdad no sé ni qué decir. Pero siento que cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo diferente. Hay personas que obviamente todos tenemos sufrimientos internos. Pero yo siento de que al compartir, porque igual uno puede tener amigos, puede tener conocidos, y siempre no te puedes quedar con nada por dentro en realidad, siento yo, ¿no? Porque igual cuando te quedas con las cosas por dentro, eso te va perjudicando mucho más, tanto salud mental, etc. Entonces siento de que a los que nos estén escuchando, cuando tengan un problema y tengan un amigo, cuéntenlo, convérsenlo. Yo pienso que todo en la vida tiene solución. Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Sí, eso sí no lo podemos solucionar. Pero ayudarnos entre nosotros, podemos. Conversar con un amigo y contar un problema, podemos. Resolver ese problema, se puede. Hay un montón de problemas que no se pueden resolver. Ojalá exista una cura para la tía de Ensh. Y que pueda ya salir de todo del sufrimiento que tiene. Porque él es su tía, él está afuera. Y la tía le dice, ya, vivo un día a la vez. Ayer vino no sé qué, pero ¿qué está pasando internamente con esa persona? Hay muchas cosas que yo estoy convencido que no te cuentan. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Si tienes problemas, háblalo. Háblalo con alguien, no sé, de alguna manera, porque de ahí radican todo el tema de las crisis. Y es que todo está en la mente. Y a veces uno piensa, no le voy a contar a mi amigo esto porque no me va a entender. Siempre alguien te va a entender, alguien te va a dar una vía, un camino. Gracias, Daniel. No sé, Martín, José, si tienen algo para decir en respecto. Bueno, mira, a mí me encantó el consejo de su tía porque es genial tratar de entenderlo porque pues la mente suele agobiarse con muchas cosas que tenemos y simplemente vivir un día a la vez te va a permitir pues atender lo que tienes que atender en este momento, porque pues ya hay estudios que te dicen que muchas de nuestras preocupaciones, ¿no? Un 90% de las cosas que nos preocupamos no ocurren y son los que nos generan más problemas. Por ahí lo leí, pero sí existe el estudio, ¿no? Nos preocupamos por muchas cosas. Hay muchas cosas que tenemos que atender, que no sabemos cómo va a ser el resultado, y al estar en esta situación de angustia es como que, ok, es mejor no pensarlo y atender lo que tenemos ahora. Y sí, a veces uno se olvida y hay que normalizar eso de conversar con los amigos, pues porque por más que uno sepa, se nos olvida, ¿verdad? Tengo que hacerlo, tengo ese consejo y no lo hacemos. Muchas veces pasa. Entonces es bueno contar con los amigos, compartir estas cosas, pues porque, bueno, quizás no vaya a haber la solución y no esperemos que vaya a haber la solución, pero que te escuchen y sacar que es necesario sacar las cosas que no se guardan, pues. Fuera de hacerlo también fastidien a sus amigos que no luego que se desaparecen, que suele pasar porque los solemos encerrar para tratar de normalizar. Y esto más nos pasa inclusive pues a nosotros, pues los hombres, que hemos sido criados de cierta forma, ¿no? O sea, un poco más fría, ¿no? Las mujeres es más fácil juntarse para llorar por cualquier cosa que para nosotros compartirlo con alguien. Claro. No, y yo creo que es muy importante, a veces cuando uno conversa de los problemas con otra persona y tú te puedes terminar enterando que la otra persona tiene unos problemas tan grandes y los afronta de tal manera que ya hasta te
no sé, te da una especie de, no sé si vergüenza o roche, o bueno, también te cambia la perspectiva, ¿no? Porque a veces nos ahogamos, ¿no?, en el vaso de agua con un problema y luego escuchas el problema del otro y como tú dices, te termina motivando, ¿no? Cómo lo terminas afrontando y sin querer queriendo. Compartirlo es muy útil. Es necesario, quizás. ¿No? Fuera de las opiniones que podemos tener acerca de si es posible mejorar el mundo o no, quiero que cada uno piense en 3 cosas muy específicas, muy pragmáticas además, en las cuales individualmente cualquier persona puede contribuir a su entorno, pero no lo piense solo románticamente, sino en lo práctico, cómo una persona en su día a día realmente puede contribuir a mejorar su entorno y también mejorar su propia vida. Si quieren pueden tomarse el tiempo para... Sí, pregunta difícil, ¿no? ¿Te refieres a algo tipo, por ejemplo, contribuir con el medio ambiente, por ejemplo? Algo más práctico, práctico, que puedes hacerlo todos los días, que no sea tan Global. mejora cuida el medio ambiente, algo más. Yo, por ejemplo, algo que estoy haciendo, ahora último estoy practicando mucho es darle tiempo a las personas. Ya. Yo, por ejemplo, no vivo con mi papá hace muchos años y a veces yo pasaba de que habían 3, 4, 5 meses, a pesar de que vivimos en Lima los dos, y de hecho yo vivo por el libre de Jesús María, o sea, son distritos aledaños, simplemente no lo veía y tal, o sea, pero ahora último estoy tratando de darle tiempo a las personas. De hecho estoy aquí porque no te veía hace mucho tiempo a ti, Manolito, entonces yo decía, tengo que ver a mi amigo, o sea, tengo que verlo, tengo que saber cómo está en Bring Converse. Sí, no sé cómo estoy acá, pero... o sea, Esto es una secta también. yo voy a decir, termínate. de forma práctica es dar tiempo. Creo que el tiempo es algo que es tan valioso y que todos tenemos, además. Que aquí ya no entra la profesión, que el trabajo, que cuánto sueldo tienes tú, no, el tiempo es algo que todos tenemos y de gratis. Y lo tenemos todos por igual. Entonces, darle tiempo a una persona es algo tan valioso, en verdad. Es tan valioso que eso puede mejorar mucho el ánimo de las personas. Yo lo practico. O sea, por ejemplo, hace mucho tiempo, hace muchos años, yo tengo como regla en mi vida, voy una vez por semana a ver a mi abuela. Una vez por semana, sí o sí tengo que hacerlo. O sea, es algo como que... Y ese tiempo con mi abuela es tan importante y tan valioso, y al final van a ser mis recuerdos cuando ella no esté conmigo. Entonces, yo, en cuanto a mi entorno, le estoy dando tiempo. Eso es lo que yo hago para alegrar un poco, o sea, alegrarme a mí y a nosotras personas. Se me acabó de ocurrir. Tenía solo una idea, pero se me acaban de ocurrir otras 3. A ver, Probablemente ya sí ya lo puedan haber escuchado, pero lo primero que pensé es que hay que contribuir con los demás y dejar un poquito, porque simplemente no lo pensamos y no nos damos cuenta de qué tan importante podría ser de una forma simple empezar y en el día darle cumplido a una persona de tu entorno, un cumplido sincero, ¿no? Simplemente para tratar de darle brillo o luz a la vida de una persona que tú no sabes cómo puede estar. Porque es muy fácil uno solo oscurecer quizás un momento por algo y negativizarlo. Entonces, mire, yo lo habré escuchado antes, sí, y lo acabo de recordar. Pero como no lo tenemos de hábito o quizás de objetivo, muchas veces no lo he hecho. Pero después, paulatinamente sí lo he hecho con mis amigos, con mis conocidos, pero a veces es complicado. Y eso se me ocurrió porque, pues, al fin y al cabo, hacerlo un hábito sería de contribuir mucho con las personas de nuestro entorno. Lo siguiente que se me estuvo ocurriendo mientras hablaba, Paulo, fue que quizás no leí en algún lado es: la amistad se cuida. Siempre es bueno que invites a comer a algún amigo que no ves, que ayudes a un desconocido. Son cosas que yo creo que todos deberíamos hacer y que si hiciéramos con solamente hacerlo, podríamos mejorar muchísimas cosas. Y claro, habría que poner pues ¿no? Cada cuánto tiempo y trazarlo. Es más, estas cosas creo que deberían enseñarse los colegios y ayudarlos pues a los jóvenes a hacer de esto un hábito, ¿no? Porque
Simplemente si un niño le enseñas a poder saber ayudar, ¿no? Podemos terminar creando una sociedad mucho más altruista o lo que esperaríamos, pues no. No se necesita ser muy inteligente para cambiar las cosas, se necesita tener esa voluntad, esos hábitos, se necesita tener esas ganas o esa motivación. Probablemente te decía, la psicología es la que tiene que meterse ahí a alguna institución, organización a promover este tipo de cosas. Un tipo de conductas o comportamientos o un tipo de talleres que te permitan a ti mejorar como persona, mejorar tu desarrollo interpersonal también. Piensa, digas, una vez al día o una vez a la semana, buscar una forma de mejorar algo, alguna especie de ahorro que contribuya quizás a la naturaleza o en tu propio ambiente. Gracias, Martín. Gracias, Pablo. José, Daniel. José, si tiene algo. Creo que solamente añadiría cuidar la salud mental. Creo que hoy en día es fundamental, es básico. Y cierto otro consejo, además del tiempo, cuidar las amistades, a la familia, cuidar tu salud mental, levantarte todos los días y decir, hoy va a ser un día exitoso, hoy va a ser un buen día. Eso es lo que yo diría como de lunes a domingo. Me levanto, abro los ojos y antes de pensar cualquier cosa, mi primer pensamiento es, hoy va a ser un gran día. Y siento que cuando ya tú tienes esa frase, la primera frase que dices en cuanto te levantas, cuando abres los ojos, siento de que tu día puedes estresarte de trabajo, pero es un gran día. Para ti es un gran día. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y eso está ligado mucho con la salud mental. Ok. Segundo. Mande. Pero acá un poquito con lo que han dicho todos, ¿no? Que es de recordarle a las personas, e incluso a ti mismo, lo valioso, lo importante que pueden ser. Dándoles tiempo, no solamente con palabras, sino dándoles tiempo, si vamos a hablar con ellos, y con lo que dices de la salud mental, recordarte a ti mismo, ¿no? Porque muchas veces no lo hacemos y, por ejemplo, que en mi caso que vivo con mi mamá, por ejemplo, mi mamá siempre está pendiente de que si comí, que si me hizo esto, que si me aquello, que si te llevaste, y son cosas que ella hace, pero nunca le digo como que, oye mamá, ¿sabes qué? Gracias por estar pendiente, gracias por darme la comida, servirme una caliente, eso nunca se lo digo. Pero de repente no se lo tengo que decir, pero sí buscar la manera de recordar lo valiosa y no solamente con mi mamá, sino con las personas que yo sé que son valiosas para mí, pero que nunca se lo decimos. Y creo que eso te puede ayudar a una persona a decir, oye, qué chévere que lo que estoy haciendo es de... La persona no otra lo aprecia, porque podemos decir, no, hacemos las cosas de manera desinteresada, pero es bonito de que la otra persona sepa de que realmente decirlo, claro. Sí. Ok, ya sabes, después de acá espero que se lo digas. Voy con la última pregunta antes de cerrar. Y cada uno va a decir solo una cosa, muy puntual, ¿ok? Si hoy perdieran absolutamente todo lo que tienen, y cuando me refiero a todo, es verdaderamente todo, se quedan solamente con la ropa que tienen. No tienen casa, no tienen amigos, no tienen contactos, no tienen trabajo, no tienen un solo dólar en su cuenta bancaria. Perdieron todo. ¿Qué harían? Pueden decir si quieren máximo 2 cosas, pero específicamente 2 cosas que les recomendarían al Paulo, al Martín, al Daniel y al José, que lo han perdido todo. Pueden empezarlo. No pueden repetir lo que otro día, por si acaso. Cuando... O sea, perdemos todo. ¿Qué haríamos nosotros si perdemos todo? Estamos acá en este volver a empezar. O si quieren volver a empezar, porque pueden decir, no sé, suicídate, pues eso, por favor. No es opción. ¿Qué harían para continuar? ¿Qué es lo que consideran que tendrían que hacer? Yo, por ejemplo, pienso que, bueno, como dije en un principio, o sea, tendría que pensar fríamente que ya estoy en esa situación, en primera instancia, o sea, asumirlo. Creo que asumir una situación en la que estás es importante también, ¿no? O sea, es el primer paso para tomar buenas decisiones. Es asumir, decir, oye, tengo esta enfermedad. O sea, la tienes que asumir, ¿no? Ahorita estoy sin trabajo, sin casa, he perdido todo, o sea, las personas se han alejado de mí, como te... yo lo que haría, creo que cuando se pierde todo, también personas, familiares, son todo. Ah, bueno, yo me iría a un familiar.
así, con cabeza agacha, con humildad y decirle mi situación, no tengo nada. No tienes todo, ¿no? Pero No tengo familia. no tienes ni amigos, ni familia, ni contactos. Eso no es problema. En realidad, mira, para mí el suicidio no es una opción. Ya, para nada. No pasaría, eso sí, lo pensaría con la cabeza bien fría. Digo, ya, no tengo nada, no tengo comida, no tengo donde dormir, no tengo amigos, no tengo familia, no tengo nada. No me suicidaría porque igual la vida es valiosísima. La vida que tenemos, nosotros estamos prestados un ratito en el mundo. Y ese momento en el que estás, siento que lo puedes disfrutar al máximo. Ya, no tienes nada, perfecto. Busca opciones. No sé, encuentro una botella de agua en la calle, la lleno de agua y me pongo a limpiar en un semáforo. Voy reuniendo, voy viviendo día a día, como mencionamos en la frase hace un rato. Voy viviendo día a día que yo siento de que en esos actos de nobleza que tú vas haciendo, limpiando aquí, limpiando no sé qué, recogiendo botellas plásticas para reciclar, te van dando dinerito poco a poco, y siento que eso se te va recompensando y poco a poco vas a construir una nueva vida. Es lo que yo haría. La vida te enseña cosas, y si la vida te pone en esa situación, es porque algo te va a enseñar. Porque a lo mejor cuando tenías todos los lujos, no sentías la felicidad que puedes sentir cuando empiezas desde cero, limpiando carro, pidiendo dinero, y que vas construyendo tu propia vida nuevamente. Creo que valoras mucho más la vida que teniéndolo todo. Yo creo que eso es lo que yo haría. Gracias, Daniel. Pablo, ¿quieres aumentar algo a lo que ya has dicho? Justo estaba pensando que en realidad lo que planteas no está muy lejos de lo que muchos han vivido, por ejemplo, los que en este éxodo de Venezuela a los diferentes países. Por ejemplo, hay muchos venezolanos que han venido por la crisis de su país y que literalmente es la situación que tú has dicho, que no han tenido familia acá, no han tenido una casa, no tenían que comer, o sea, al empezar, ¿no? Claro, pues ahorita yo dije, ¿por qué está planteando esta pregunta? Pero es algo que a muchas personas ya ha pasado, o sea, pues, Y que no puedes hacer. que han empezado de cero completamente, o sea, de vender en la calle, de refugiarse en algunos lugares, de juntarse entre ellos, por ejemplo, y decir, y ayudarse, ¿no? O sea, y buscar ayuda. Pienso que yo haría lo mismo, o sea, buscaría ayuda. Lo que haría es que, bueno, digo, a ver, ya, perdí todo. O sea, todas las personas que conocían y todo eso, estaba un edificio y el edificio se quemó con todo eso. Y con toda mi vida ahí. Ya, pero, pues, bueno, la vida no se acababa, no perdí lo que era parte de mi vida, pero todavía la vida sigue, ¿no? Entonces, diría, bueno, así como conocí a estas personas y todo eso, que no es que las personas sean simplemente irreemplazables y ya, pero digo, bueno, existen más personas y creo que puedo seguir bien. Creo que eso es lo que quería ahorita, porque en el momento de verdad me hice serio. Suena gracioso, pero claro, Si estás sin nada, creo que lo primero que hay que evaluar, porque uno puede hacer un montón de cosas mientras estés vivo. Y ya cuando no, olvídate. Inclusive hay gente que hace sus cosas sin un brazo, sin una pierna. Entonces hay que evaluar primero qué puedes hacer. Ahora, yo creo que hay muchísimas opciones. Si te pasa en esta época, y cualquiera lo esté viendo y no sabes qué hacer, pues pregúntale a un venezolano. Los encuentras en todos lados, han pasado lo mismo que tú, lo han vivido. un extranjero, no tiene que ser un extranjero de manera general. Sí, pero o sea, no es lo mismo, la mayoría de extranjeros se van a otros países y no están en esta situación. Porque en realidad, ahora que lo mencionas, en realidad nos pasó muchos peruanos cuando tuvimos la super crisis con Island, que se jugaron de aquí para todos lados, y sobre aquí fuera era terrible. Yo estaba muy chiquito, pero me lo cuentan mis padres. Y aquí al menos el peruano aprendió a sobrevivir a la mala, y no nos asustan muchas cosas. Y una vez has aprendido y has pasado la mala, eres buenísimo ahí. Entonces también le puedes preguntar, pero no en el extranjero. Haces nuevos amigos, pero pensando en lo que uno es bueno. Porque si estás tratando de valértelo, todos somos buenos en algo. Eso hay que tenerlo claro. No, ya sé que nos esforcemos mucho, que ya nos hayamos esforzado en algo, y siempre vas a encontrar a alguien que pueda darle el verdadero valor a eso de ahí. Hay que buscarlo. Y yo creo que es la primera cosa que yo haría, por ejemplo, si estuvieras, ¿no? Ver en qué soy bueno y qué es lo que más rápido
tanto descubrir en qué eres bueno, ¿no? Porque es una situación en la que hay que ver que pasar una situación en crisis te hace ver cosas que tú no sabías de ti mismo, o sea, ¿no? Sí, de verdad, o sea, yo he escuchado historias de gente que ha migrado y ha dicho, yo nunca hubiera pensado que podía hacer esto, ¿no? Y lo ha hecho porque se ha visto, no ha tenido otra salida, digamos. Pero has dicho algo que es incierto, ¿no? Todos somos buenos para algo. Sí, exacto. Definitivamente la crisis, el significado de sí de la crisis es la transformación a partir del caos. Y creo que una cosa muy importante que no es que hayamos querido transmitir un mensaje como tal, pero sí poner sobre la mesa el hecho de que evidentemente todos vamos a enfrentarnos al caos y a una transformación. Y voy a tratar de reunir simplemente, no son mis conclusiones, solo voy a reunir lo que ustedes han hecho de la manera más ordenada posible. Uno es pensar las cosas con la cabeza fría, reflexionar de la situación, analizándolo muy fríamente. Luego tratar de buscar las mejores alternativas y las mejores soluciones. Una de ellas es descubriendo en qué podría ser uno bueno o utilizando aquello bueno en lo que ya uno es y no tener miedo de volver a empezar tantas veces como sean necesarias. Para ir cerrando, si me pueden ayudar cada uno contando una cualidad y una habilidad positiva que consideren que han identificado en el poco tiempo que han compartido con cada uno de ustedes. Por ejemplo, una cualidad y una habilidad de Martín, de Paulo, de Daniel, de José. Mira, una cualidad de él, siento que la bondad, creo. De todo lo que ha hablado y de todo lo que con su familia, que eso es súper lo valoro un montón. Más que ya hace 6 años no veo a mi familia. Siento que él es una persona muy, muy bondadosa con su familia. Sí, sería como el resumen de la cualidad que yo más destaco después de haberlo escuchado y tal. Y lo otro es, Y una habilidad, siento que en este conversatorio hemos descubierto más cualidades que habilidades. es lo que yo siento. Una de tus cualidades que pues tienes una muy buena energía, como una muy buena vibra, o que quizás tienes de ser así bastante, no sé si positivo o optimista, no lo tengo muy claro, pero es bastante agradable. Bastante agradable escucharlo y creo que quizás entre las habilidades que puedas haber ganado sí te veo como que muy reflexivo. Me ha gustado la forma en cómo también comentas las cosas que de tus vivencias es entre lo agradable y lo demás. O sea, imagino que hay una habilidad ganada ya con tu forma de ser, porque no lo mucho, pero sí, porque sinceramente a primera vista no se puede ver nada. Yo lo ves y él no sabe ni a qué se dedica ni a qué hace y simplemente, bueno, no se puede ver simplemente a primera vista, pero lo tratas y bien agradable. Porque sí, yo también, mira, o sea, también te veo de esa manera como que eres muy familiar. Por ejemplo, me parece muy bonito eso que dicen de que a pesar de que tu abuela pues no puede salir para allá o para acá, tú te echas con ella y de repente ves novela que de repente a ti tu novela te parece súper aburrida, pero te echas ahí porque quieres compartir ese tiempo de calidad, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito. Y como habilidad, bueno, no sé si contar como la habilidad de empatizar con las personas, porque me pareció que no dijiste, te puede empatizar por ejemplo con él, que casi me pone a llorar ya. Pero, o sea, y también me pareció muy bonito y creo que eso puede ser una habilidad que deberías aprovecharlo para el bien. Aplauso para Ok, toca lanzarle cosas reales, ¿no? A Martín. No se invente, por favor. Saulo. Pasa nada, Yo rescataría a Martín que, de hecho, su amabilidad también, porque cuando yo llegué acá en Café, no nos conocía a ustedes. Martín fue la persona que me empezó a preguntar cómo te llamas, en qué trabajas y cómo. Hemos empezado a conversar a raíz de que él empezó a preguntar. Porque si yo vine con hambre, yo quería comer. Ya tengo que ya hacer eso. Yo creo que el tema de la amistad es como lo que podemos rescatar de él. Entonces yo rescato eso de él, ¿no? O sea, esa amabilidad que ha tenido. ¿O estás ser amigo? Sí. Yo creo que en la paciencia, pero yo ¿qué habla?
muy paciente, ¿no? Y por ejemplo, yo soy el tipo de persona como que, ajá, atorado así, ¿no? Entonces, como que es muy paciente para hablar y todo eso. Y como habilidad, creo que tiene muy buena memoria. Por ejemplo, te acuerdas, dice que me dio no sé dónde intento, eso se me va a aparecer. Es que para mí también su habilidad es que es muy receptivo. O sea, él sabe callar, sabe escuchar, se calla y luego piensa en lo que ha escuchado y puede dar una reflexión después. Ahora nos toca contar sobre Daniel. No sé, igual... Yo de Dani creo que algo bueno de él es su sensibilidad. De hecho que es algo muy bueno. Yo soy poco sensible, por ejemplo, y veo que él es bueno su grado de sensibilidad que tiene y que lo comparte abiertamente además, ¿no? Así que yo rescato eso de él. A mí me llamó mucho la atención todo lo que es su conocimiento, que bueno, es historiador del arte, y bueno, en general a mí me gusta el arte, aunque no sé mucho de ello, la verdad. Y la forma en cómo él puede ver las cosas, creo que quizás por la misma habilidad ganada de los conocimientos que tiene, ¿no? A mí me gusta escuchar y me tomo mi tiempo y me gustaba escuchar las cosas que él decía, ¿no? Me gusta aprender y siento que es una persona de la cual se puede aprender bastante, es muy interesante. Y también es bastante agradable. Yo, Daniel es mi amigo, ¿no? O sea, lo conozco hace tiempo y justamente me dio clase, entonces yo puedo decirles con base de que una cualidad y una muy bonita de paso que tiene es de hacer de que te intereses por algo que creemos que puede ser aburrido, ¿no? Como de repente es una historia no que esto, pero que no puede poner de una forma muy bonita, muy interesante, que te captan la atención, y esas son cualidades que pues me imagino que ha adquirido o que las ha tenido de repente desde hace mucho tiempo, pero que las sientes pues. Y en cuanto a habilidad, no sé si puede decir esto, pero tiene la habilidad de que se alcoholiza hasta las 5 de la mañana para estar aquí presente, y es responsabilidad de todo. Bravo. Yo pensé que fue una Esa es una habilidad importante. Me hace llorar. Si estoy nervioso, ¿no? Sí, ser alcohólico. No pasa nada más. Te corten la fácil. Ok. Sabes que no te corte. Fiestero pero responsable. Bueno, ahora toca ver sobre José Miguel. No sé quién quiere empezar. Yo creo que de José, tengo el privilegio de conocerlo y tuve el privilegio de ser su profesor. Siento que una de las cualidades que puedo rescatar de él es la humildad. Ser una persona, y eso es algo bien difícil. Ser una persona humilde es algo bien, bien complicado. Y yo siento que es una de las tantas cualidades que tiene un montón de cualidades que la verdad son bien, bien rescatables. Pero yo siento y me quedo con el tema de la humildad, de cierto modo, aunque a veces me ha hecho renegar de vez en cuando, pero ahí está. Y su habilidad, tiene una habilidad muy, muy fácil de hacer reír a las personas, yo creo. Yo creo que, no es el tema de eso, de eso, pero sino que cuando hablamos siempre terminamos, de las cosas malas terminamos riéndonos en realidad. Yo creo que esa es una habilidad que él tiene y que la valoro muchísimo, ya sea hablando personalmente o por WhatsApp. Entonces siempre terminamos burlándonos de alguien o de algo y siempre riéndonos y bueno. Ok, gracias Daniel. No sé, Martín. Sí, comparto esa habilidad porque lo primero que lo es que bien alegre, definitivamente. Yo a los saludos y ya tenía su sonrisa puesta y era como que bien agradable. Y sí, no te conozco lo suficiente, pero pues sí creo que es una habilidad, bueno, tu cualidad de ser alegre, que no es muy fácil siempre en realidad. Y netamente has hecho una habilidad de poder convertir una situación a llevarla muy pues al humor, o tener la perspectiva, ¿no? Que te permita pues reírte de ello, ¿no? Y de cambiarlo, porque a veces es muy importante, ¿no? Cualquier situación, tratar de ver el modo, por así decirlo, humorístico o gracioso, pues te permite pues tener otras perspectivas o abordar los problemas de otra forma, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante de todos modos. Ok, gracias Martín. Paulo. Bueno, Emanuel, la verdad es quizás la persona que menos he conocido en estas horas, pero por tus respuestas sospecho que eres una persona práctica, y eso es bueno. O sea, me parece por tus opiniones han sido bien prácticas y puntuales,
Y yo creo que rescataría eso de él, ¿no? Doy fe de eso. Perfecto. Yo quiero realmente agradecerles a todos y creo que parte de lo que queríamos hacer es juntar a personas que aparentemente si se conocieran desde el prejuicio probablemente no se animarían a compartir mucho más o quizás sí se animarían, pero no sería algo tan común, digamos, ¿no? Pero yo creo que en cada mundo y en cada espacio hay personas con ideas completamente diferentes, con cosmovisiones diferentes, pero que tienen algo en común y que siempre quieren, de una u otra manera, contribuir a construir un mejor mundo en la medida de lo posible o hacer un mejor día para sí y para otros de una u otra manera. Entonces, cada uno cree en algo completamente diferente y el que hayamos podido estar en una sola mesa conversando, dialogando acerca de diferentes temas, creo que dice mucho de lo que probablemente sí es posible hacer mejores entornos. Así que quiero sinceramente agradecerles personalmente. Ha sido un par de horas de profundo aprendizaje. Creo que cada uno de ustedes es una fuente de inspiración y de conocimiento y de experiencias que suman muchísimo. Estoy seguro que no solo yo, sino que las personas que lo puedan ver también lo van a apreciar y lo van a percibir. En serio, gracias. Este proyecto en gran medida es un espacio precisamente para las personas que realmente creen que lo han perdido todo o creen que ya no tienen más oportunidades, y la idea es juntar todas las voces y compartir aquellas ideas de lo que podemos hacer para todavía continuar, porque tal como dijeron ustedes, mientras haya vida hay esperanza, y mientras más personas tengan esperanza somos capaces de avanzar un poco más. Así que gracias, les invito a que cada que puedan compartir experiencias y cosas que hayan hecho para mejorar su entorno, lo puedan compartir con nosotros, que lo puedan contar. Y de aquí a marzo, más o menos, vamos a volver a invitarlos para que nos cuenten qué han hecho y cómo les ha ido en esa búsqueda de querer mejorar un poquito más el entorno en el que ya viven. Así que muchas gracias. Síguenos en Instagram, por favor, al igual que a ustedes, que es @lesándwichdejamón. Paulo ya nos sigue. No sé si el resto no lo siguen, pero tienen que seguirnos. Así que gracias a Raúl, gracias a Modenesi, gracias a todo el equipo y gracias a Antonio que está ahí aguantándonos la conversación. Chicos, gracias en serio. Gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran.